Yo soy el doctor Álvaro López Íñiguez, soy médico internista, infectólogo, con especialidad en atención a personas que viven con VIH. Y el día de hoy tengo el honor de que podamos platicar sobre las nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral que tenemos disponibles. Vamos a hablar de esta nueva era en la que estamos entrando y que prácticamente es el futuro del tratamiento antirretroviral, hablar de los esquemas de dos drogas y los esquemas de larga duración. Esta es mi declaración de conflicto de interés y el contenido de la agenda que vamos a discutir el día de hoy es que me interesa que platiquemos cuál es la historia y los pasos que llevaron a las terapias duales como las conocemos actualmente y cómo es que en algún momento las terapias duales no fueron eficaces y es el impacto que tuvo este transicionar en el camino del tratamiento antirretroviral hasta situarnos en el momento actual de su uso, recomendaciones. Evidentemente voy a mencionar las razones por las cuales se ha buscado tener nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral y cuál ha sido el racional para pensar en las terapias duales. Vamos a hablar de cuatro escenarios clínicos particulares. La terapia dual como tratamiento de inicio, como régimen de primera línea. La terapia dual en el escenario de un esquema de tratamiento que se cambia en los individuos que ya están indetectables. La terapia inyectable o de larga duración en el escenario de cambio de tratamiento en el paciente que ya está indetectable y la evidencia incipiente que tenemos actualmente del uso de la terapia dual inyectable como esquema en personas que están detectables o que inician tratamiento antirretroviral. Y es que a nadie sorprende que la infección por VIH es una de las enfermedades donde más desarrollos terapéuticos se han tenido en un periodo corto de tiempo. En esta figura pueden ver ustedes cómo se narra de manera esquemática la introducción de los distintos tratamientos antirretrovirales prácticamente desde el primero que conocemos en uso clínico, que fue la acidobudina, hasta los nuevos fármacos que se han ido introduciendo. Eh, Algo que llama la atención y que es digno de mencionar es que en el transcurso de este tiempo hemos evolucionado de un esquema de tratamiento antirretroviral que consistía en muchas tabletas, pocos, eh, muchos eventos adversos, poca tolerabilidad de estos esquemas, baja barrera genética a la resistencia. Entonces, hemos ido transicionando de estos esquemas que tenían estas limitantes a esquemas cada vez más novedosos, más cómodos para los usuarios, con menos eventos adversos y eh, en el 96 pasamos a estos esquemas de tableta única y bueno, en años recientes ya incluso hemos migrado como tratantes a los esquemas de larga duración con los inyectables. Entonces, esto es algo que ha caracterizado el tratamiento antirretroviral en el transcurso de los años. Sin duda que cuando se introduce la terapia antirretroviral como la conocemos, es decir, lo que en aquel momento se llamaba la terapia antirretroviral altamente activa, que fue en 1997 con la introducción de la combinación de los inhibidores de proteasa más dos nucleósidos, se dio un cambio dramático en lo que es la atención del VIH. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se logró tener esquemas antirretrovirales lo suficientemente potentes para suprimir la replicación viral, para mantener esta supresión viral de manera permanente siempre y cuando se tuviera adherencia y evidentemente con esto incrementar la reconstitución inmunológica, y esto tuvo un impacto importantísimo en mejorar la expectativa de vida de las personas que tienen VIH, al punto en el que actualmente se considera una infección crónica. Y esto ha hecho que tengamos un cambio en la cara de la infección por VIH, en nuestra concepción de lo que es la infección por VIH. ¿Por qué? Porque ahora
hemos estado migrando en una transición epidemiológica donde cada vez más tenemos adultos mayores que envejecen viviendo con VIH o que adquieren la infección en edades adultas y que su expectativa de vida es muy similar a la de la población que no tiene la infección. Entonces, esto ha llevado también a que la atención del VIH haya cambiado, porque ya no solamente nos compete el buscar el control viral y la reconstitución inmunológica, tratar las enfermedades oportunistas, sino que ahora nos estamos enfrentando al manejo de enfermedades crónico-degenerativas. Y este fenómeno del transicionar epidemiológico hacia los adultos mayores está ocurriendo en todo el mundo. Evidentemente, de acuerdo al área geográfica, hay diferencias en cuanto al impacto que está teniendo esto, pero pueden ver ustedes cómo en esta figura es bastante claro cómo la tendencia de todas las cortes, independientemente del área geográfica que ustedes estén analizando, va en incremento hacia adultos que tienen más de 50 años. Y tan solo por mencionar, en el 2016 se tuvieron más de 110,000 diagnósticos en individuos que tenían más de 50 años. Entonces, este es un reto también que abona características importantes. Y con este incremento en la expectativa de vida que estamos experimentando, pues ahora estamos enfrentándonos a enfermedades crónico-degenerativas. Este es un análisis muy reciente y muy interesante en donde pueden ver ustedes cómo conforme incrementa la edad, evidentemente va de la mano de la aparición de más enfermedades crónico-degenerativas no asociadas a SIDA. Y esta tendencia se tiene pronosticada que va a seguirse al alza, incluso en modelos que llegan hasta el año 2030. Y lo que pueden ver ustedes es que si nosotros hacemos una comparativa entre la proporción de personas que tenían más de una comorbilidad física en el año 2010, para el 2030 esta proporción será cerca del doble. Entonces, esto abona el escenario o pone claro el escenario de los retos que tenemos que atender, porque ahora no solamente atendemos la infección per se, sino también estamos atendiendo todas estas enfermedades crónicas. Y justo aquí les ejemplifico qué enfermedades son las que estamos atendiendo. Y este estudio no dista de lo que vivimos nosotros en México dentro de la práctica rutinaria. Estamos viendo cada vez más casos de enfermedades de salud mental, enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedad cardiovascular, diabetes e hipertensión, al igual que los cánceres no asociados a SIDA. Entonces, esto que vivimos nosotros en el día a día se está viendo reflejado en todas las partes del planeta. Sin duda que la terapia triple, ya lo hemos platicado, impactó y por más de 20 años se ha consolidado o se consolidó como la mejor estrategia de tratamiento. Pero esto fue hasta antes de la introducción de las terapias duales como las conocemos. ¿Por qué? Porque ahora ya se debaten ambos esquemas a la par de recomendación para su utilización. Sin duda que la terapia triple tiene ventajas muy importantes en este momento que vamos a discutir, ya que prácticamente ha demostrado mantener la supresión viral en todas las personas que la consumen, es segura, existe la presentación de tableta única y esto pues ha impactado en la comodidad y en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Pero, como platicábamos, ahora el enfoque de la atención de VIH ha cambiado. Ya no solamente nos enfocamos en carga viral y CD4. Tan solo por mencionarles, esta es una descripción que recientemente hicimos, eh, conjuntando los retos que tiene la cascada de atención de VIH en México, descrita por el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde vemos que hay muchas otras necesidades que tiene la población que tiene VIH, más allá de solamente alcanzar el control viral. Y es por eso que estas metas de tratamiento se han redefinido. Ahora nos interesa hablar de tratamiento enfocado, tratamientos que tengan las características de mantener la supresión virológica por tiempo prolongado, que se puedan iniciar rápido y que sean seguras,
que haya evidencia clínica de estudios de vida real que sustenten su utilización, que sean, eh, que tengan un perfil de seguridad bastante bueno para que puedan amoldarse a la presencia de otras enfermedades concomitantes y que incluso pueda superar la presencia de mutaciones que se hayan almacenado con la exposición a esquemas previos. Y es allí donde entran los potenciales beneficios que tendrían las terapias duales. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos una población de mayor edad viviendo por muchos más años con la infección, pues la exposición, una menor exposición a fármacos, pues tiene un potencial beneficio en términos de toxicidad, en términos de interacciones farmacológicas. De igual manera, hay quienes han propuesto que las terapias duales pueden funcionar como un uso racional de antirretrovirales, ya que si se demuestra que estas terapias tienen la misma eficacia que las terapias triples, pues estaríamos preservando opciones para futuras decisiones. De igual manera, esto podría, en el escenario adecuado, tener un impacto en la reducción de costos, el acceso a los medicamentos de manera mayoritaria y también satisfacer las necesidades de las personas que viven con VIH. Y tan solo en distintos análisis ya se ha demostrado cómo es que estas terapias duales influyen en tener menos impacto para el paciente. Este es un análisis bien interesante donde pueden ver ustedes en cuanto se analiza la cantidad de estimada de glucosa que pueden contener los distintos antirretrovirales, pensando en una exposición de por lo menos 50 años, pueden ver ustedes cómo estas terapias triples tienen una gran o una mayor exposición a glucosa ejemplificando pues por el componente que tienen los distintos medicamentos en comparación con las terapias duales y todavía más y todavía hay una mayor reducción en los esquemas inyectables. Entonces, esto es un análisis interesante que ejemplifica precisamente estos potenciales beneficios. Además, organizaciones como la Asociación Europea de Atención de VIH y SIDA, EACS, ya ha hecho descripción de cómo es que contener menos medicamentos en un régimen eh, se tienen una menor probabilidad de tener interacciones. Este análisis incluyó 43 medicamentos frecuentemente utilizados en las personas que tienen VIH y más de 50 años y pueden ver ustedes cómo en un formato de semáforo hay una mayor proporción de verde o de fármacos que no van a tener una interacción en los esquemas que tienen menos número de compuestos en su composición. Sin embargo, los retos que tienen las terapias duales son los siguientes. Una, tienen que seguir demostrando que no tienen inferioridad frente a los esquemas de tres drogas. Esto en ensayos clínicos aleatorizados, en estudios de la vida real, demostrar que la tolerabilidad es mejor, demostrar que las tasas de falla virológica al menos son similares o incluso idealmente menores que lo que ocurre con los esquemas de tres drogas y que esto impacte en la confianza de los médicos tratantes, porque durante mucho tiempo el paradigma del tratamiento ha sido utilizar tres drogas y por lo tanto existe ciertos sectores donde hay renuencia a utilizar las esquemas de dos drogas por temor a falta de evidencia científica que sustente su utilización. Y la otra es que invariablemente estos esquemas, hasta el momento como están coformulados, no tienen la posibilidad de tratar hepatitis B de manera activa. Sin embargo, pues estos racionales que hemos platicado, pues abren y han abierto las opciones para buscar mejores tratamientos con dos drogas. Pero la historia ha sido compleja, la historia ha tenido muchos baches y muchos retos para la implementación de los esquemas de dos drogas. ¿Por qué? Porque anteriormente los esquemas de dos drogas utilizaban fármacos de menor barrera genética, menos robustos y por lo tanto
cuando se habían comparado con los esquemas de tres drogas, pues no habían demostrado utilidad. Entonces, hay un buen número de estudios, aquí les ejemplifico solamente algunos, que han demostrado que no eran inferiores en comparación a los esquemas de tres drogas. Por eso es que durante mucho tiempo estas combinaciones quedaron en desuso. Pero ahora estamos en una época en la que contamos con inhibidores de la integrasa de segunda generación que tienen una alta barrera genética, son muy robustos. De igual manera tenemos darunavir como el IP de mayor barrera genética, que estos eh, compuestos permiten que en combinación con otros fármacos con un solo acompañante, se alcancen resultados similares que han llevado a la no inferioridad de estas terapias duales. Entonces, acá les menciono las combinaciones de dos drogas que vamos a discutir en el transcurso de la charla. Para los pacientes vírgenes, vamos a hablar de darunavir con lamivudina, dolutegravir con lamivudina, islatravir con doravirina y algo de información de lo que hay con cabotegravir y rilpivirina en pacientes que están detectables. Y en los escenarios de switch vamos a hablar de estas combinaciones, incluyendo algunas nuevas muy interesantes que están aportando información bastante atractiva para todos nosotros. Entonces empezamos hablando de la terapia dual oral como los tratamientos en personas que están detectables y que son de inicio de tratamiento. Esta es una figura en donde pueden ver ustedes la historia, en donde además de que se presentan las combinaciones de terapias duales y el año en el que se presentaron, la evidencia científica, también vemos el año en el que estas terapias se han ido incluyendo en las recomendaciones de tratamiento. El primer esquema eh, que se incluyó como recomendación para tratamiento en personas vírgenes de tratamiento dual fue la combinación de dolutegravir con lamivudina y esto fue en el 2018. Y a partir de esta introducción, este esquema se ha ido posicionando hasta actualmente ser parte de los esquemas recomendados como preferentes en las guías norteamericanas y en las guías europeas. Y esto viene a partir de los estudios Gemini 1 y Gemini 2, en donde se comparó esta terapia dual contra un esquema de tres drogas que tenía dolutegravir, tenofovir y emtricitabina. Y pueden ver ustedes cómo los resultados en términos de eficacia virológica fueron similares. Se comprobó la no inferioridad de esta biterapia. Y si ustedes comparan en esta figura la proporción de éxito virológico, es prácticamente similar a lo que se ha descrito con otros esquemas de tres drogas. Entonces, esto dejó en claro la seguridad que tiene esta combinación. Y esta evidencia ha ido fortaleciéndose en el año. Ya tenemos evidencia de estos estudios en un seguimiento de más de 3 años. Y pueden ver ustedes cuando se combinan los dos estudios Gemini 1 y Gemini 2, prácticamente sigue manteniéndose la no inferioridad de un esquema doble en comparación con los esquemas triples. Incluso se ha retado a este esquema en escenarios que están fuera de las recomendaciones actuales, pero que me parece importante mencionárselos para que conozcan que existe algo de evidencia. En el estudio STAT, es un estudio de inicio de tratamiento inmediato. En este estudio no existía una restricción de carga viral para utilizar este esquema e incluyeron una pequeña proporción, pero es información que abona a la información científica de participantes que tenían cargas virales por arriba de 500,000 copias. En su momento, los estudios Gemini 1 y Gemini 2 pusieron como límite este corte de 500,000 copias. Y a partir de eso es que existen recomendaciones en prácticamente todas las guías en que no se utilice cuando se tienen cargas virales por arriba de este límite. Sin embargo, en el estudio se demostró la eficacia que puede tener este esquema en cargas virales por arriba de 500,000. Pueden ver ustedes cómo la
proporción de personas que estaban indetectables a las 24 y a las 48 semanas con más de 500,000 copias o incluso con más de 1 millón de copias fue bastante alto. Al año fue de 89 y 90% en esos pacientes. Y también se alcanzó éxito virológico en una buena proporción de pacientes cuando se tenían CD4 por debajo de 200, lo cual también es interesante para abonar a la información. Y es así como es que llegamos a las recomendaciones que existen tanto a nivel nacional como internacional para el uso de esta biterapia. Les muestro acá las recomendaciones de nuestro país en las últimas guías publicadas de Sencida, en donde hay que recordar que como no se tiene un fármaco activo contra hepatitis B, se debe evitar en la coinfección, se debe de utilizar en personas que tengan cargas virales de menos de 500,000 copias e idealmente se debería contar con un genotipo que garantice que ambos eh, moléculas estén totalmente activas. Y algo importante a mencionar es que no está recomendada como tratamiento para personas que hayan adquirido la infección tomando PrEP. ¿Por qué? Porque se asume que existe una posibilidad de que los usuarios de PrEP oral adquieran VIH con la presencia de M184 por la exposición a a los compuestos del tenofovir y emtricitabina. Entonces, esas son las recomendaciones. Prácticamente las guías internacionales se, son similares a las guías mexicanas. Nosotros nos hemos adecuado a las recomendaciones internacionales y también mencionar que no está recomendado como un esquema para su uso en mujeres embarazadas, ni tampoco en aquellas personas que estén tomando rifampicina. Otro de los esquemas que vamos a mencionar es la combinación de darunavir potenciado con 3TC y es el contra una terapia triple. Este es el estudio Andes. Andes es un estudio multicéntrico aleatorizado de fase 4 que se hizo en Argentina, en donde compararon en personas con cargas virales por arriba de 1,000 el éxito virológico de estas dos combinaciones. Pueden ver ustedes cómo las características de la población en este estudio eh, eran muy similares entre los grupos. La mayoría de las personas tenían enfermedad eh, temprana con estadios de la CDC en clasificación A, cargas virales relativamente altas y por lo menos alrededor del 22 a 23% de toda la población tenía cargas virales por arriba de 100,000. Y cuando vemos los resultados, podemos ver que en términos de del análisis de intención a tratar, se demostró la no inferioridad de esta biterapia, lo mismo que en el análisis por protocolo. Sin embargo, cuando se hizo un análisis específico por poblaciones en donde se incluyó solo aquellos que tenían cargas virales por arriba de 100,000, se demostró que este esquema era inferior a la terapia triple. Y es así donde nuevamente el uso de esta biterapia tiene la limitante de que no se puede utilizar en cargas virales por arriba de 500,000 copias. Otra combinación muy interesante es la combinación que incluye islatravir. Islatravir con doravirina es una biterapia que se está estudiando actualmente y que tiene muchas cosas muy particulares. Islatravir es un fármaco de reciente inclusión a la práctica clínica. En este momento es de uso exclusivo de estudios de investigación y islatravir es un nuevo antirretroviral con un mecanismo de acción novedoso. Es el primero de la nueva clase de inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa nucleósidos. Este mecanismo tiene un impacto no solamente en inhibir la transcripción sino a través de bloquear la translocación, sino que también hace un acortamiento de la cadena de terminación. Al tener esos dos mecanismos de acción, ha condicionado que tenga características de alta barrera genética a la resistencia y en combinación con doravirina ha sido muy atractivo para su utilización. Sin embargo, hace algunos meses se tuvo una alerta por parte de la FDA en donde este fármaco a dosis más altas de las que se utilizan actualmente, demostró que causa una reducción en la cuenta de linfocitos totales y en el porcentaje. Y es por eso que muchos de los estudios que estaban en desarrollo tuvieron que pausarse y se reiniciaron solamente aquellos que tenían dosis más bajas de las que se estaban estudiando. Actualmente se utiliza la dosis de 0,75
y de 0,25 para distintos escenarios. Este es un estudio en donde eh, com- se estudió comparándolo contra Bictegravir, tenofovir, lafenamida y emtricitabina en personas que tenían cargas virales por arriba de 500 copias y que no tenían hepatitis B. Y pueden ver ustedes cómo los resultados al 48 semanas fueron bastante similares. La biterapia de doravirina con islatravir demostró ser no inferior a la triterapia con Bictegravir, tenofovir, lafenamida. Quizá las características de la población, la mayoría eran personas caucásicas por los sitios donde se estaban estudiando. 20% de ellos tenían cargas virales muy altas y 20% de ellos tenían CD4 por debajo de 200. Y algo interesante es que hubo pocas fallas virológicas, la mayoría ocurrió en los esquemas de tres drogas. Esto no tuvo ninguna diferencia estadística y algo interesante es que no se demostró que hubiera diferencias en el cambio de peso en el tiempo. Esto también aporta información sobre interesante para la evolución a largo plazo y el seguimiento de estas biterapias. Y un estudio que estamos llevando a cabo en colaboración con distintas partes y que México está participando, es este estudio, es el estudio 053 de Merck, en donde estamos com- comparando en personas vírgenes a tratamiento la combinación de doravirina con islatravir, pero la posología de 0,25. Nosotros estamos participando como aquí en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con 10 pacientes. Esperamos que este estudio en los siguientes años pueda aportar información interesante para eh, el uso de esta combinación. Otra combinación en personas detectables que puede ser atractiva es la combinación de darunavir potenciado con dolutegravir. Y hay información de su utilización en personas que han fallado a los primeros esquemas con análogos no nucleócidos. Y es el estudio D2EFT. Este es un estudio que nos llega un poquito tarde, es un estudio que por cuestiones de la pandemia tuvo retrasos en el reclutamiento y retrasos en la presentación de resultados, pero que comparó los esquemas recomendados por la OMS para rescate de la primera falla con efavirenz o con nevirapina, que son darunavir con dos análogos o dolutegravir con dos análogos, y también o añade un tercer brazo de análisis que es esta biterapia con dolutegravir y darunavir. ¿Qué fue lo que demostró? Pues al menos de cuestiones interesantes es que este estudio se ha realizado principalmente en países con ascendencia afroamericana, particularmente 60% de la población pertenece a estos países y había cargas, los individuos incluidos tenían cargas virales bastante altas. Y pueden ver ustedes cuando se hacen los análisis de no inferioridad y de superioridad, la biterapia demostró ser superior en comparación con eh, con la triterapia con darunavir. Entonces, esto pues abona una cuestión interesante para su consideración. Sin embargo, en mi opinión, es un resultado que es difícil aplicar a la práctica clínica porque eh, me parece un esquema muy potente para rescatar a alguien que ha fallado a efavirenz o nevirapina, pero abona a la evidencia que tiene esta biterapia. Algo interesante de esta combinación es que al combinar dos fármacos que se han asociado a posibles complicaciones cardiometabólicas, pues sí tuvo un mayor incremento de peso esta biterapia en comparación con esquemas que tenían tenofovir disoproxil. No hubo diferencias en términos de los eventos adversos, pero sí también se reportaron incrementos o mayor incremento en la presión arterial de las personas que recibían esta biterapia. Entonces es algo que se debe considerar al momento de la elección y es algo que se debe de monitorear, ya que estos estudios no tenían un enfoque particular de medir la presión arterial como uno de los desenlaces, entonces pueden existir algunos sesgos en la información reportada. Otro de las biterapias que utilizan nuevos fármacos son los inhibidores de la maduración.
esta nueva molécula que hasta el momento solo tiene un nombre que es GSK-254, se ha comprobado en estudios de 3 drogas y en estudios de 2 drogas. Y en este estudio que se llama Dynamic, que se presentó en el EACTS de 2023, pueden ver ustedes cómo en esquemas de biterapia con dolutegravir a distintas dosis, esta biterapia demostró tener buenos resultados en términos de eficacia virológica, de alcanzar el control viral de manera temprana, a la semana 24, resultados muy similares, pocos eventos adversos. Sin embargo, la farmacéutica ha descontinuado esta línea de investigación porque considera que los resultados son similares a las biterapias actualmente disponibles. Ahora les voy a hablar de las terapias duales orales como esquemas de cambio. En este escenario, la mayoría del racional para utilizar un esquema de 2 drogas es porque estamos buscando reducir toxicidades, ya sea que estén incipientes o que ya se haya presentado el desenlace. Y por eso buscamos cambiar fármacos que puedan tener mayor toxicidad por menor número de fármacos o por fármacos que tengan un menor o un mejor perfil de seguridad. Y por lo tanto, vamos a hablar de toxicidades cardiológicas, toxicidades de hueso, de riñón, neuropsiquiátricas y evidentemente interacciones droga-droga. Estas son las razones por las cuales hay un mayor uso de las biterapias en escenarios, perdón, de cambios de tratamiento en el paciente que ya está indetectable. Hablando del esquema de dolutegravir y la amibudina, pues tenemos evidencia de los estudios Tango y Salsa, que incluyen poco más de 1,000 pacientes en distintas partes del mundo, de distintos escenarios, viniendo de distintos esquemas, 4 drogas, con tenofovir disoproxil, viniendo de Favirenz, viniendo de tenofovir alafenamida, y pueden ver ustedes cómo independientemente de la población, de la edad de la población que querramos analizar, los resultados son no inferiores a las 3 drogas. Entonces, sigue demostrando su seguridad. Incluso hay evidencia que sustenta su no inferioridad cuando se utilizan objetivos más avanzados que hablar solamente de cargas virales por debajo de 50, sino, por ejemplo, hablar de la detección de material genético de VIH. En esta información del estudio Tango no hay eh, diferencias y por lo tanto sigue demostrando la no inferioridad de estas 2 drogas contra las terapias triples. Y en términos de beneficio de la salud metabólica, pues hay información incipiente que potencialmente puede servir como sustento para evidenciar el beneficio de un esquema con menos fármacos. En términos de salud ósea, al menos en el estudio Tango no hubo diferencias, esto posiblemente por el desenlace a largo plazo, pero en salud renal hubo menor disminución de la tasa de filtrado glomerular en comparación con los otros esquemas, incluso viniendo de tenofovir a la fenamida, y hay cambios similares, o al menos no hay mayor toxicidad en comparación con los esquemas triples. Entonces, esto sustenta un tanto las razones del por qué lo estamos haciendo. Una biterapia que no tenemos en nuestro país, pero que es digna de mencionar porque existe, es la biterapia con dolutegravir y rilpivirina. Hay 2 estudios muy grandes, es el estudio SWORD-1 y el estudio SWORD-2. Esto evidentemente se comparó contra continuar la terapia antirretroviral que ya estaban utilizando esas personas que estaban indetectables y que tuvo una fase de cambio temprano y luego todos tuvieron una fase de cambio tardío. Y cuando vemos los resultados, se demuestra la no inferioridad de esta biterapia en comparación a continuar con terapias triples o terapias cuádruples. Y tampoco hubo diferencias en términos de las personas que presentaban eh, falla virológica entre los esquemas. Sin embargo, cuando los 3 casos que presentaron falla en la fase prolongada del SORD-1 y del SORD-2, que presentaron resistencia, en la fase temprana ocurrieron con mutaciones de resistencia para los análogos no nucleósidos. Otra combinación que es muy interesante que se puede utilizar en personas que ya están indetectables y que buscamos
eh, simplificar, reducir toxicidad, incluso en pacientes altamente experimentados, es esta combinación de darunavir potenciado con dolutegravir. Este es el primer estudio en el que se habla de esta combinación. Pueden ver ustedes cosas que me parecen muy importantes. Eran dos grupos, personas que estaban indetectables y que el médico quería cambiarlos por seguridad, por toxicidad o por simplemente simplificación, y un grupo de falla. Me voy a enfocar en los que ya estaban indetectables. Pero vean ustedes cómo eran personas que tenían mucho tiempo viviendo con VIH, muchos esquemas previos, y prácticamente durante el tiempo los que cambiaron de tratamiento se mantuvieron indetectables, y alrededor de el 98% de los que estaban detectables al inicio alcanzaron el control viral. Entonces, es una gran opción para estos estudios, para esta población. Sin embargo, este primer estudio era un estudio retrospectivo. Faltaba la evidencia de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, y eso nos lo dio Dualis. Dualis es este estudio de esta biterapia que comparó contra una terapia triple con darunavir de manera prospectiva en personas que estaban ya indetectables. Como pueden ver ustedes, se demostró la no inferioridad de esta biterapia, y tanto para los que alcanzaron el control viral como para los que no tuvieron respuesta virológica, no hubo datos que demostraran inferioridad de esta biterapia. Y algo interesante de Dualis es que incluía pacientes que tenían mucha exposición previa. Entonces también demuestra la seguridad que tiene esta optimización al utilizar dos fármacos de tan alta barrera genética en escenarios de multiexperimentación. De igual manera, existe evidencia en simplificación de utilizar la combinación de darunavir con 3-TC. Este es un estudio relativamente viejito, pero bastante sencillo, en donde compararon esta biterapia contra tres drogas, demostró ser no inferior y tuvo resultados eh, más positivos en incrementar HDL, en reducir LDL, aunque no necesariamente tuvo un impacto en cambiar el colesterol total. Otra combinación que puede ser interesante, aunque no disponible en nuestro país, es darunavir con rilpivirina, y tenemos dos estudios, el estudio PROOF-1 y el estudio PROOF-2. Ambos son estudios relativamente pequeños, donde comparan darunavir potenciado con rilpivirina versus una terapia triple. Y los resultados son esencialmente similares. Se demuestra la no inferioridad de esta biterapia a 48 semanas en comparación con las tres drogas. Y el PROOF-2 solamente cambia que utiliza darunavir con cobicistat en lugar de darunavir con ritonavir, pero los resultados son exactamente los mismos. En el escenario de terapias duales orales innovadoras están nuevamente, para opción de simplificación, doravirina con islatravir. Este es un estudio presentado por Jean-Michel Molina en el EACTS del 2023, donde pueden ver ustedes que se comparó la combinación de doravirina con islatravir de 0.75 en comparación con continuar el tratamiento antirretroviral que se estaba recibiendo. Este, y que ya estaban indetectables. La mayoría de estas personas venían con esquemas de IPs o inhibidores de integrasa. Las características de los dos grupos eran muy similares. Personas que tenían mucho tiempo viviendo con VIH, una mediana de tiempo de 9.5 años, y los resultados demostraron la no inferioridad de esta biterapia, como lo pueden ver ustedes en esta figura. Prácticamente se comprueba la seguridad que tiene utilizar esta combinación en personas que ya están indetectables. Y algo interesante es que presentaron la información de eh, el comportamiento y el cambio de los linfocitos TCD4 en el transcurso de estos 2 años del estudio. Con esta posología no hubo diferencias entre los que recibieron doravirina y islatravir versus los que continuaron con el esquema antirretroviral en la fase temprana, que fue las primeras 48 semanas, y en la fase de extensión no hubo mayor alerta que llevara a suspender el estudio, o una preocupación respecto a una disminución dramática de linfocitos TCD4. Continuando con las terapias duales, pero ahora entrando en el campo de los inyectables, primero voy a empezar a hablar el uso de estas terapias
en el paciente que ya está indetectable, en control viral. ¿Por qué? Porque la evidencia científica comenzó en este grupo. ¿Por qué pensar en opciones inyectables cuando tenemos fármacos tan buenos actualmente? Bueno, pues porque hay una proporción de la población que vive con VIH que ha referido sentirse preocupado por continuar tomando tabletas diarias, a pesar de que son más seguras, que tienen menos eventos adversos. Hay quienes tienen retos para mantener la adherencia. De igual manera, sobre temas de mantener la privacidad, la discreción sobre su diagnóstico, una opción inyectable y de larga duración incrementaría la posibilidad de que estos dos aspectos se vean beneficiados. Entonces, de allí ha nacido el interés de buscar opciones inyectables de larga duración. Y el primer fármaco aprobado fue la combinación de cabotegravir con rilpivirina, que se aprobó en enero del 2021 por la FDA. Esta primera indicación estaba recomendada exclusivamente para personas que estaban indetectables y que cambiaban de un esquema oral a un esquema inyectable. Y esto viene de sustento de los estudios Atlas y Atlas 2M. El estudio Atlas, además del estudio FLAIR, pero estos dos últimos fueron los principales que impulsaron las recomendaciones de aprobación de esta biterapia inyectable. Atlas fue un estudio que comparó esta biterapia de cabotegravir con rilpivirina, teniendo una fase de inducción de 30 días con la versión oral y luego pasar a la versión inyectable cada 4 semanas, en comparación con continuar con el tratamiento antirretroviral que las personas ya tenían. Se incluyó más de 610 personas, es un número bastante interesante de analizar, y cuando se comparó la, eh, en la proporción de personas que mantuvieron el control viral, porque hay que recordar que eso es lo que ya se tenía, ya estaban indetectables, fue similar, se demostró la no inferioridad, y cuando se comparó la proporción de personas que perdieron el control viral, se demostró no inferioridad de esta biterapia inyectable. Entonces, con esto ya existe evidencia de utilizar estos inyectables una vez al mes. Pero luego vino Atlas 2M. Atlas 2M lo que hizo fue comparar la administración mensual versus la administración bimensual. Y la administración bimensual demostró ser no inferior a la administración de cada 4 semanas. Entonces, actualmente existe la recomendación de utilizarse en ambas modalidades según las necesidades y deseos del paciente. Y esto también, en un uso ya más generalizado en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, pues cabotegravir rilpivirina ha ido sumando evidencia de su eficacia y de su seguridad en distintos escenarios. Aquí se analizan tanto adultos mayores de más de 50 como aquellos que tienen menos de 50, y se demuestra que no hay diferencias que demuestren ser significativas en esta población. Algo que es importante mencionar es que el patrón de resistencia cuando ocurre falla virológica bajo estos esquemas sí ha levantado interés en la comunidad científica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un inhibidor de integrasa de segunda generación de alta barrera genética, pero que parece ser tiene una menor barrera genética que dolutegravir y que bictegravir, evaluándolos de manera individual, y que está acompañado de un análogo no nucleócido como es rilpivirina, que también tiene una alta barrera genética, pero no tan alta como lo puede llegar a tener doravirina o etravirina. Y es que en aquellos pacientes que presentaron falla, que si bien es cierto en los ensayos clínicos fueron relativamente pocos, pero pareciera que en la vida real hay una mayor proporción de pacientes, cuando fallan presentaban un patrón muy particular de mutaciones que afectan también a la integrasa. Y este patrón de resistencia sí llega a tener una afectación cruzada con precisamente bictegravir y dolutegravir. Entonces es algo que es a considerar, y por eso es que sigue siendo un área sumamente importante de análisis. Tanto que ya se han descrito factores asociados para presentar posible falla con esta biterapia, y son cosas que debemos de considerar. El hecho de tener mutaciones basales a rilpivirina, las concentraciones de rilpivirina a las 8 semanas,
inicialmente se asociaron a tener un índice de masa corporal de más de 30, pero que en algunos estudios esto ya se ha ido este, corrigiendo y se ha ido descartando con la utilización de jeringas más largas que permiten que, no se, que se administre de manera adecuada el fármaco. eh, ha hecho que exista discrepancias sobre la posible asociación de este factor en particular, como es el índice de masa corporal para una posible falla. Pero sin duda que un factor que sí se ha descrito de manera concordante en muchos estudios es el subtipo A6. El subtipo A6, que es un subtipo que no es común en nuestra región del continente americano, que está más descrito en Rusia, en algunas partes de Asia, pues sí se ha asociado con una posible asociación a falla. Y en esta última parte de la charla voy a hablarles de la información incipiente que existe actualmente sobre utilizar la terapia dual como esquema de inicio o como esquema de tratamiento en personas detectables o con viremia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que actualmente o que históricamente las recomendaciones iniciales para esta biterapia eran exclusivamente para personas que estaban indetectables. Existe poca información al respecto, incipiente. Este es el primer estudio que mostró evidencia de la seguridad del uso de esta terapia en personas que estaban detectables. Este fue un estudio que presentó la doctora Mónica Gandhi, donde presenta la información de 57 individuos que tenían viremia detectable, que eran personas que tenían muchos retos sociales para mantener la adherencia, para alcanzar el control viral y para continuar en seguimiento médico. En este estudio que sirve como prueba de concepto, pues ella y su grupo establecieron una intervención multidisciplinaria en donde se hacía un seguimiento activo y una búsqueda activa de estas personas, porque muchos de ellos eh, o una proporción de ellos vivían en calle o no tenían una residencia estable. Entonces, este mecanismo de búsqueda, pues establecía una forma de tratar de mantenerlos en el seguimiento médico y de estarles administrando de manera eficiente el fármaco inyectable. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la mayoría de ellos alcanzaron el control viral al finalizar el estudio. Esto sirvió como prueba de concepto para que en escenarios en los cuales existen muchos retos para mantener una adherencia adecuada al tratamiento oral del seguimiento médico, pues posiblemente los inyectables puedan resolver ese problema de adherencia y de subsanar las necesidades de poblaciones particulares. Después de este estudio de Mónica Gandhi, se han ido incrementando cada vez más eh, evidencia de estudios de distintas índoles. Esta es información de la Cohorte Ópera. En esta Cohorte Ópera se incluyó personas que estaban detectables, alrededor de 229 personas con estas características se incluyeron a iniciar esta biterapia inyectable y pueden ver ustedes cómo en un alto número, una alta proporción de estos pacientes se alcanzó el control viral, independientemente de los puntos de corte, ya sea que se utilizaran menos de 200 o menos de 50 copias, o que se utilizara el análisis de la última visita, más del 70% en la última visita estaba en control viral. Esto deja en claro que estas biterapias no deberían de estar exclusivamente limitadas para el paciente que está indetectable, sino que posiblemente en individuos adecuadamente seleccionados y donde se puede hacer una implementación para añadir a esta población al seguimiento médico, pueda ser una opción válida para alcanzar el control viral en población que tiene muchos retos para su seguimiento. Toda esta información ha concluido en que al menos las guías de la Asociación Internacional de SIDA
ya hayan hecho una recomendación sobre este caso en particular. Y les comento esta recomendación. Esta recomendación se publicó en junio del 2024, en donde se hace la mención que con base en la información incipiente que se ha ido demostrando del uso de esta biterapia en personas que están detectables, y dado que existe un alto riesgo de que estas personas progresen eh, en una mayor inmunosupresión, y existe un riesgo de mortalidad y de aparición de enfermedades oportunistas, sí se tienen los medios en infraestructura, en recursos humanos y la capacidad de darles atención integral a estas poblaciones, pudiera seleccionarse este esquema aún estando detectables, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios. Es decir, que no haya opciones de tratamiento oral, este, que hayan demostrado eficacia, a pesar de que se hayan hecho distintas intervenciones para mejorar la adherencia, que el paciente tenga una incapacidad constante de tomar el medicamento o de mantenerse en seguimiento clínico rutinario, que exista un alto riesgo de progresar la inmunosupresión porque tengan cuentas de CD4 más bajas o que hayan tenido el antecedente de tener SIDA, y que eh, el virus que está condicionando la infección en esa persona sea susceptible a los dos compuestos, tanto a cabotegravir como rilpivirina. Si se cumplen estos criterios, podría utilizarse esta combinación inyectable. Entonces, esto es muy alentador porque ya ahora ya se abre la opción de utilizar esta combinación en personas que tienen retos para su seguimiento médico. Lamentablemente, los fármacos inyectables en nuestro país en este momento no están disponibles. No, en el horizonte temprano, inmediato, no se ve que la posibilidad de que vayamos a contar con ellos, pero pues ojalá que no pase mucho tiempo para que podamos contar con estas opciones que sin duda serán muy atractivas para nuestros pacientes. Y por último, en esta fase, espero que en el transcurso de esta charla haya podido transmitirles toda la información que tenemos al respecto, y quiero concluir con ciertos mensajes que son relevantes para hablar de terapias duales. No hay que perder de vista las limitantes que tienen estas terapias. Las guías no lo recomiendan en estos escenarios. Tuberculosis por la combinación con rifampicina, que puede afectar a muchos esquemas o a muchos componentes de estos esquemas de biterapia. No se ha demostrado que sea seguro. Tampoco en hepatitis B, porque no tienen un fármaco activo contra esta coinfección. En personas que tengan un antecedente de resistencia a los fármacos que se va a utilizar en la biterapia, tampoco están recomendadas, y no hay una recomendación particular para utilizarse en mujeres embarazadas. Entonces, concluyo con que estamos en la era de las terapias duales. Esto es la realidad del tratamiento antirretroviral actual y posiblemente el futuro del tratamiento antirretroviral. Las terapias duales ofrecen una alternativa eficaz, segura y conveniente en comparación a las terapias triples. Sin duda hay una indicación para cada una de estas dos opciones de tratamiento, para las terapias triples y para las terapias duales. Por eso es que es tan importante que se individualice cada caso, tomando en cuenta el historial previo de exposición, las comorbilidades, las toxicidades ya documentadas, las características de adherencia, para que podamos elegir cuál o qué perfil de paciente es el que mejor se adecua a alguna de estas opciones. Y es importante recordar que esto es un reto para todos nosotros, porque si nosotros tomamos una decisión muy precipitada o con poca información, podríamos poner en riesgo a los pacientes, y por lo tanto se necesita continuar con una vigilancia eh, eh, estrecha, como ya lo hacemos después de que iniciamos alguna de estas terapias, para garantizar la eficacia y la seguridad de estos regímenes a largo plazo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Estos son mis medios de contacto y quedo
a la orden para cualquier duda y pregunta. Muchas gracias.